Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un martes más a la cita que tenemos con el Enfoque en Guada TV. Y hoy, en las vísperas de Semana Santa, vamos a hablar de turismo, porque es una época muy importante, con muchas pernoctaciones y con muchas visitas. Y nos acompaña Juan Luis Pajares. Señor Pajares, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Juan Luis Pajares es el presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Turismo de la provincia de Guadalajara. Comentaba que estamos al borde de la Semana Santa, que suele ser una de las dos grandes fechas, ¿no?, junto con el puente de diciembre, el de la Inmaculada y la Constitución. ¿Tenemos que esperar una avalancha de visitantes? ¿Tienen previsiones al respecto? Esperemos que sí, que venga esa avalancha de visitantes. Generalmente la Semana Santa es una época, sobre todo en lo que se refiere a la provincia de Guadalajara, no tanto a la capital, en el que se espera normalmente pues entre un 90 y un 100% de ocupación de los alojamientos que se dedican al tema de turismo rural, y además se espera también un flujo grande de visitantes que vienen simplemente a pasar el día, a dar una vuelta, a comer, a ver algunas procesiones o los paisajes. Simplemente cada uno tiene su motivación diferente, pero sí, por supuesto, yo creo que en el año es la época por excelencia en la que se concentra mayor número de visitas en el menor tiempo posible. ¿El reparto es por toda la provincia o hay zonas que son mucho más...? Lógicamente, la provincia tiene diversas zonas diferenciadas en cuestión de encantos turísticos, independientemente de que prácticamente el que busca un alojamiento muchas veces lo busca en un sitio más o menos céntrico en función del programa de actividades que quiera desarrollar o las cosas que quiera ver. Pero lógicamente también es verdad que hay zonas que tienen una mayor concentración de alojamientos y por tanto también es la que tiene mayor concentración luego de visitantes, pero en general sí que el reparto se hace bastante homogéneo en toda la provincia y se suele estar, ya te digo, una ocupación entre el 90 y el 100% en general en todos los sitios de turismo rural. La provincia de Guadalajara tiene prácticamente de todo. De todo. De todo. Entonces, ¿por qué no somos una gran potencia turística nacional? Porque es muy difícil ser una gran potencia. Es decir, para ser una gran potencia no hace falta solamente tener los recursos, que nosotros en principio los tenemos y los tenemos equiparables a cualquier otra provincia del país, pero para ser una potencia, además de tener los recursos, hace falta promocionarlos, hace falta explotarlos correctamente, hace falta otra serie de cosas que en un momento dado te hacen que seas realmente esa potencia. Aquí todavía, en cuestión de promoción, en cuestión de otra serie de detalles, todavía estamos en el camino de lograrlo, y en ese camino puede que nos lleve a esa meta o puede ser que nos quedemos en la mitad, pero desde luego se está trabajando para intentar conseguirlo. ¿Pero lo que estamos haciendo lo vendemos bien? Pues ese es uno de los grandes problemas, yo creo, que tenemos en la provincia, que nosotros mismos muchas veces no nos creemos lo que tenemos, ¿vale? Y por tanto, como no te lo crees, es difícil transmitirlo y por tanto venderlo al visitante. Sí que es verdad que los profesionales que generalmente se dedican a cualquier actividad turística del entorno cada vez están más convencidos del tema y cada vez, lógicamente, intentan además dar un mejor servicio y sobre todo una mejor relación calidad-precio, que a su vez eso lo que nos hace es que redunde en un mayor número de visitas, porque bueno, pues eso es un poco lo que busca ahora mismo todo el turista. Pero bueno, todavía nos queda camino y en ello estamos recorriéndolo. Cerramos el pasado año con unas cifras muy buenas, francamente, y con el mayor crecimiento de recepción de visitantes de Castilla-La Mancha y una de las más importantes de España. Todavía nos queda margen de crecimiento. Sí. Todavía nos queda margen de crecimiento amplio, a todos nos queda margen, es decir, nunca es suficiente, siempre hay fines de semana que se quedan a medio gas, siempre hay temporadas a lo largo del año que no terminan de consolidar, y siempre hay plazas de restaurantes que lógicamente no se llenan, y lo que no llena es la habitación que no vendes hoy, no la puedes vender mañana, o sea, mañana lógicamente es otra habitación, aunque sea esa misma, y la comida que no sirves hoy tampoco la vendes mañana, entonces siempre hay margen para crecer. Es verdad que hemos tenido una curva de crecimiento con respecto a la comunidad autónoma más grande que el resto de las provincias, pero también es verdad que partíamos de unos datos peores que el resto de las provincias, con lo cual es relativamente más fácil tener esos mejores datos porque partes de una realidad peor. Pero bueno, siempre es positivo, lógicamente, y esperemos que con el paso del tiempo se vaya consolidando y vayamos creciendo más, si es posible. Según la encuesta de ocupación que conocimos hace pocos días, la semana pasada, Guadalajara es la provincia que más crece en turismo rural, con un aumento del 57% en el número de pernoctaciones en el mes de febrero. ¿Qué tenemos que hacer para ir a más? Pues yo creo que lo que estamos haciendo no está mal, es decir, vamos creciendo. Y lo que te decía antes, yo creo que la clave del tema está en dar una buena relación calidad-precio en todo lo que ofreces. O sea, yo creo que es lo que finalmente
el turista valora más que otras cosas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque tú al final tienes un paisaje maravilloso en Guadalajara, pero lo tienes en Huesca o lo tienes en Galicia. Tienes un plato de comida excelente en Andalucía y en Toledo. Pero al final las sensaciones y las experiencias que vive el turista tiene que estar todo un poco relacionado, ¿no? Y si eso además implica una muy buena relación calidad-precio, es lo que al final le queda al turista y lo que le hace repetir. Y si no repite, sí que hace de embajador del sitio donde ha estado. Y al final es lo que se queda y lo que es permeable en el mercado. Tú puedes hacer una campaña maravillosa de publicidad y lógicamente va a tener una repercusión muy buena, pero a largo plazo yo creo que lo que más peso tiene es precisamente que se mantenga y que des ese servicio para que la gente vaya viniendo. Yo creo que hay que pensar siempre en el medio o en el largo plazo antes que en el corto plazo. ¿Tienen estadísticas de lo que se dice en las redes sociales, que es ahora mismo un vehículo importantísimo, ¿no?, para valorar este tipo de cosas? Sí, estadísticas como tal, no manejo las cifras, pero sí, lógicamente, ahora mismo sabemos que hay una serie de plataformas, empezando desde Top Rural a terminar por TripAdvisor, en fin, quiero decir, un montón de esto, que sí que es verdad que cada vez más el cliente, el turista, está acostumbrado a mirar previamente y a elegir muchas veces en función de lo que pone ahí. ¿Eso que implica? Que es muy bueno en unos casos, pero es muy malo en otros casos. Es algo que todavía está dando lugar a determinadas estrategias de determinados establecimientos que buscan más el que les hagas un buen comentario o que tengan eso para precisamente subir en ese ranking y que otros turistas vengan, que realmente a lo que es desarrollar su trabajo, porque finalmente si tú tu trabajo lo haces bien y lo haces en relación a lo que dices y no das lugar a equívocos ni a cosas, al final los comentarios siempre tienen que ser buenos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé exactamente los datos estadísticos, pero sí que es verdad que tanto el cliente lo está mirando cada vez más y por supuesto el establecimiento le interesa mirarlo también. No le preguntaba tanto si es un 60 o 70% de estadístico, le preguntaba la gente habla bien y sí. Invita a repetir, sí. Aseguran que van a volver, que van a invitar amigos, que se lo recomiendan a familiares. En general sí, en general miras todos los establecimientos siempre le echas un vistazo a los comentarios, lógicamente, y cuando hay un comentario que va en contra tuya, intentas averiguar por qué, y si se puede solucionar, evidentemente se soluciona, pero por supuesto la gente ahora mismo es muy libre y comenta prácticamente siempre, y mayoritariamente los comentarios son buenos en general. Estas empresas que comentaba, que sí que es verdad que las consulta mucha gente y tal, ¿miran más por ellos que por los empresarios de turismo? En su propio negocio me refiero, porque en el fondo son empresas, ¿no? En el fondo son empresas, lógicamente. Vamos a ver, ellos, yo no sé los intríngulis de cada empresa, pero evidentemente ellos tienen sus cuentas de resultados y sus cuentas de resultados van en función del número de establecimientos que se anuncien, del número de comentarios que haya, de la publicidad que puedan vender ahí, en fin, quiero decir, con lo cual les interesa, lógicamente, su estrategia. Supongo que estará montada, evidentemente, para que su cuenta de resultados salga positiva. ¿Eso quiere decir que no tengan sensibilidad respecto a...? Tampoco lo creo, es decir, siempre hay cosas... Pero sí que es verdad, ahora menos, pero hace tiempo es verdad que te encontrabas con algunos comentarios malos y muchas veces fraudulentos, en el sentido de que alguien a lo mejor había querido hacer daño a determinados sitios por razones ajenas al servicio que le has prestado, y era muy difícil levantar eso, porque estas empresas se inhibían bastante a la hora de hacer o a la hora de quitar o a la hora de proponer, no hacían ningún tipo de investigación, con lo cual lo que dejaras ahí estaba bien, pero claro, lo que dejaras ahí estaba bien, como decíamos antes, es un arma de doble filo, y hay determinados establecimientos que les ha hecho mucho daño y durante mucho tiempo. Finalmente incluso han tenido algunos que recurrir incluso a tribunales y han ganado el tema, y entonces yo creo que ahora está menos, está más vigilado, perdón, y está más en ese sentido porque también a ellos mismos les interesa, lógicamente. Aparte que los propios empresarios de turismo, me refiero, los que tienen hoteles, los que tienen restaurantes y tal, ahora contestan. Antes se callaban. Efectivamente, porque a ver si tal, pero no, ahora, oiga, usted no lleva razón, pues no lleva razón, pues no lleva razón. O sea, en mi opinión lo que ha ocurrido es esto y esto, y usted ha pretendido esto y lo otro, y ya está, y queda lo que dice el cliente, pero queda también lo que dice el establecimiento, lógicamente. Se decía antiguamente, lo recordará de cuando el niño, aquello de el buen paño en el arca se vende. Eso ya no funciona ni en el comercio, ni en la hostelería, ni el turismo. No. ¿Qué tipo de campañas se hacen? ¿Cómo participamos? ¿Cómo nos vendemos? Es decir, vamos a Fitur, es verdad, no vamos a Intur, por ejemplo, que es la feria de turismo interior más importante. ¿Cómo nos desarrollamos?
Eso ha evolucionado, vamos a ver, a nivel particular cada establecimiento lógicamente se promociona como le parece bien y los presupuestos que tiene, lógicamente. Casi todo el mundo utiliza una herramienta imprescindible hoy en día que es Internet. Dentro de eso, pues lógicamente no es lo mismo publicitarte con una cantidad de dinero u otra en unos portales o en otros, y estar más arriba o menos arriba. No es lo mismo publicitarte en Google y pagar en AdWords para estar arriba o que te anuncien, o estar simplemente por un posicionamiento natural. Lógicamente cada uno en ese sentido, a nivel particular, lo hace como puede o como sabe o como quiere o como le da a entender su propio mercado. Lógicamente las grandes empresas, o cuanto más grandes sean, más en general invierten en eso. En conjunto, desde hace unos años, se está un poco de la mano tanto de Diputación como de la propia Junta, que realmente la Junta es quien tiene las competencias en turismo en Castilla-La Mancha, ¿no? En general yo creo que en todas las comunidades autónomas están transferidas las competencias de turismo a las comunidades autónomas. Entonces, desde hace años en Fitur se iba lógicamente institucionalmente un stand de Castilla-La Mancha, iba Diputación, iba 4, 5 o 6 ayuntamientos, o mancomunidades, iban particulares, etcétera. Desde hace ya un montón de años todo eso se ha concentrado, también yo creo más bien por una pura cuestión económica que otra cosa, porque Fitur es carísimo, no ya ir y el metro cuadrado, el precio del metro cuadrado y del stand que monte, sino también estar es un dinero importante, y se va un poco de la mano de esas dos instituciones, de Diputación y de la Junta de Comunidades. Lógicamente allí tienes un espacio a tu disposición en el que puedes dejar tus folletos, puedes estar, puedes trabajar tranquilamente, pero sobre todo además Fitur, el que realmente depende un poco del perfil de cliente que tengas, es más importante el pre-Fitur, lo que se hace previamente, que luego lo que son los días de apertura de la feria. Entonces, en ese sentido se va ahí y es lo que se invierte. ¿Qué ocurre? Que al ir ahí también ocurre que va ligado un poco también la feria de Intur, que también va a la Junta. Lo que pasa es que Valladolid como que nos pilla como más lejos. Yo sé muchas empresas que han ido algunos años, pero luego el resultado que han tenido, el retorno que han tenido al respecto no ha sido el esperado. Entonces yo creo que o bien se han cansado o bien invierten esos recursos en otro tipo de publicidad, pero sí que se sigue yendo a nivel institucional a esas ferias. No tenemos mar, con lo cual no podemos vender la costa, no podemos vender la playa, con lo cual tenemos que vender el turismo de interior. Esto contribuye a fijar población, porque estábamos hablando mucho que la despoblación de la provincia de Guadalajara, sobre todo en amplios sectores de la zona norte y tal, es uno de los grandes problemas. ¿Este sector puede contribuir a eso? Contribuye, lógicamente. Cualquier industria, cualquier trabajo, cualquier cosa que pongas en el medio rural contribuye a ello. Pero aquí eso es un problema como mucho más amplio y mucho más profundo. Entonces, de hecho, lo que ha ocurrido muchas veces es que han venido parejas jóvenes sin hijos a establecerse en el medio rural y se han establecido durante unos años, han tenido hijos y al poco tiempo de tener los hijos han retornado otra vez a la ciudad. Es decir, mientras no han tenido cargas familiares, han estado tan a gusto y se han fijado en el medio rural, pero luego hay muchas de ellas que cuando han tenido familia han retornado otra vez a la ciudad, o bien a Guadalajara o bien a otros puntos, lógicamente pues por el mismo problema que tienen el resto de los neorurales o el resto de la gente que vive en el medio rural, y es que los servicios no están al nivel que pueden estar en la provincia, y sobre todo los servicios para los más pequeños de la casa, desde lo que es lo básico, un colegio, una guardería, etcétera, un médico, una farmacia, no está tan accesible como en la ciudad. Entonces de repente entras un poco, no en pánico, pero sí que te preocupan otra serie de cosas y retornas otra vez, con lo cual evidentemente sí que contribuye a que se fije población. De hecho hay población que se queda permanentemente, incluido teniendo familia, pero hay otras veces que contribuye, pero parcialmente o durante un tiempo. Luego, normalmente también cuando esos niños crecen y ya tienen otro sistema de vida, vuelven otra vez, con lo cual sí que efectivamente contribuye en la medida en la que se puede, pero sí que contribuye a fijarse de población. Los servicios del medio rural, uno de los grandes necesidades, demandas que siempre hay, es el de Internet, la banda ancha, etcétera, etcétera. Ha coincidido en el tiempo que hace muy poco, aquí cerquita, vino la consejera y ya nos anunció que van a cubrir con antenas de 3G y 4G amplias zonas que están en negro. Y el delegado del gobierno hace muy poco también anunció un plan del gobierno central. Es decir, los dos gobiernos implicados, el gobierno regional y central, han anunciado que van a hacer algo por cubrir. ¿Esto puede servir para potenciar el turismo? Lógicamente, si al final se concreta y se realizan esos planes, evidentemente ahora mismo yo creo que no hay nadie que no salga sin un móvil
salvo que lo busques específicamente, que salir sin el móvil, pero ya no te vale el móvil con que puedas llamar o no, que hasta hace poco relativamente ni siquiera podías llamar, o sea, no podías hacer una llamada de voz, sino que ahora mismo necesitas internet, necesitas datos, y de hecho hay en muchos sitios que la gente se va con la condición de que pueda atender determinados requerimientos, o bien de su empresa, o bien de su propio negocio, o bien de cualquier cosa, y para eso lógicamente necesita banda ancha. Yo tengo la percepción, corríjame si me equivoco, que no hay suficientes casas rurales o tierras rurales en la provincia de Guadalajara. ¿Me equivoco? Eso es como todo, para algunas épocas no y para otras sobran prácticamente la mitad. Entonces es muy difícil valorar cuál es el punto de equilibrio en el que la oferta y la demanda pueden estar más o menos de acuerdo y puede ser un buen número. Yo ahora mismo no sería capaz de decirlo, ni no sé si alguien se aventurara a hacerlo. Yo creo que sería un poco a lo mejor aventurado en ese sentido, ¿no? ¿Faltan casas? Pues puede ser. Esto es como todo, cuantas más, si tú llegas a una calle llena de bares, normalmente que pongas más bares no solamente hace competencia, sino que hace más ambiente y más destino. Pues yo creo que aquí puede pasar lo mismo en determinados puntos. Ahora mismo es posible que, sobre todo en muchas épocas del año, en Semana Santa probablemente si hubiera otras 100 casas, probablemente se llenarían también, pero claro, Semana Santa es una vez al año, también hay que vivir y también hay que abrir, entonces no sé muy bien si ese equilibrio está ahora mismo, se conseguirá dentro de unos años o siempre estará en desequilibrio, no lo sé sinceramente. Tenemos buena gastronomía, pero no tenemos un plato señero como puede ser el cochinillo de Segovia o el lechazo de Aranda que tenemos que vender. No lo sé, es una buena pregunta que todos nos hacemos de vez en cuando, pero no damos con la respuesta. Realmente en determinadas zonas sí que hay platos especiales, específicos y que tienen por sí mismos mucho peso y bastante fama fuera. Pero es verdad que no hay un plato provincial, por decirlo de alguna manera, es decir, te vas a la sierra, pero te vienes aquí también a Guadalajara o a zonas aquí muy cerquita de aquí y por ejemplo lo que son los asados de cabrito, de cordero, etcétera, pues evidentemente tienen mucho renombre y están muy bien hechos, pero antes era prácticamente un coto restringido de unas partes de la provincia y ahora mismo prácticamente puedes encontrar un excelente asado casi en toda la provincia. ¿Eso se puede convertir a futuro en un plato? Pues no lo sé, pues podría ser, pero también en eso competiríamos con otras provincias también de interior. Puede ser, te vas a la zona de Molina, por ejemplo, pues yo que sé, la trucha es un plato también que está muy bien elaborado porque tradicionalmente se ha trabajado mucho. Si te vienes, en fin, quiero decir que hay muchas especialidades. La caza, por ejemplo, pues pasa lo mismo. Hay en determinadas zonas de la provincia que se trabaja muy bien. La micología, que es uno de los recursos que también tenemos importantes, también se trabaja muy bien donde, lógicamente, más recolección hay, pero es verdad que no hay un plato identitario de toda la provincia que digas, no, que nombres Guadalajara y automáticamente te acuerdes de ese plato. Cochinillo de Segovia, el cochinillo de Segovia, o la caza de Toledo. O la caza de Toledo, no lo hay, a día de hoy que yo sepa. La cercanía de Madrid, estamos ahí al lado, ¿nos beneficia o nos perjudica? En general nos beneficia, más o menos entre el 60 y el 70% de nuestros clientes de Madrid, de la Comunidad de Madrid, con lo cual lógicamente a lo largo del año eso computa mucho. En segundo lugar tenemos, me parece, los castellano-manchegos y luego ya la Comunidad Valenciana, etcétera. ¿Qué ocurre con esa cercanía? Pues que esa cercanía es muy buena para los desplazamientos cortos en el tiempo, lógicamente, y somos muy competitivos con respecto, lógicamente, a las provincias limítrofes, pues a Toledo, a Segovia, Ávila, etcétera. Pero en cambio sí que nos penaliza en los desplazamientos largos, en los periodos largos de vacaciones, como pueda ser, o bien toda la Semana Santa, incluso toda la Semana Santa, incluyendo los 2 fines de semana, que hay mucha gente que dispone de ese tiempo, o sobre todo lo que es en el verano o en épocas más largas, sí que nos penaliza porque cuanto más tiempo tiene el madrileño, lógicamente intenta irse más lejos. Entonces, en ese sentido sí que nos penaliza. Pero en general yo creo que en la balanza nos beneficia estar muy cerquita de Madrid, porque luego ya no solamente el alojamiento, que puedas pasar una noche o 2 noches, sino que hay muchas actividades ligadas a esa estancia, desde lógicamente el comer, pero simplemente comprarte una botellita de agua para dar un paseo. O sea que en ese sentido yo creo que en general nos beneficia. Ahora mismo alguien que está haciendo mucha promoción del turismo es la Diputación de Guadalajara, y una de las grandes apuestas es el turismo literario, el que está vinculado al viaje a la Alcarria de Cela o el río que nos lleva de José Luis San Pedro. Y el Cantar de Miocid. Y el Cantar de Miocid, aunque bueno, eso es más discutible, por cuándo pasara y por dónde pasara, ¿no? Bueno, yo creo que tiene poca discusión en determinadas cosas, pero bueno, en fin. Me refería a que no era tan claro como los pueblos que cita Cela. Sí, lógicamente. ¿Esto es un acierto? ¿Tenemos que centrarnos más en este tipo de promociones? Vamos a ver, es una apuesta que ha hecho Diputación.
Yo creo que con bastante inteligencia en el sentido de lo que hablábamos antes, que en todos los sitios hay montañas, en todos los sitios hay ríos, en todos los sitios hay buena gastronomía, en todos los sitios hay, lógicamente, monumentos, en todos los sitios hay naturaleza, pero no hay en todos los sitios rutas o lugares ligados a esa literatura, con lo cual realmente es algo como muy singular que solamente se da en la provincia de Guadalajara, en algún libro más, en algún otro sitio, lógicamente, con lo cual yo creo que es una beta que sí que se podría explotar y experimentar y ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Insisto, o sea, tenemos una serie de encantos como pueden tener otras provincias y por tanto estaríamos compitiendo con esas provincias, mejor o peor, pero hay mucha más competencia ahí y en cambio el otro prácticamente no la hay, con lo cual yo creo que puede ser un nicho muy explorable de momento para que a futuro sea explotable, que yo creo que sí que podría dar resultado. Una de las grandes alternativas que teníamos que ahora no tenemos y que no sé si algún día volveremos a tener, espero que sí, es el agua. Hemos perdido mucho en la zona de Sacedón, en la zona de los pantanos. ¿Se podrá recuperar el turismo en esa zona? Depende del agua. Depende del agua. Lógicamente ahí el turismo que estaba ligado al agua, estaba ligado a una lámina estable de agua, porque estaba fundamentalmente dirigido pues a todo el tema de actividades náuticas, desde lo que es tener una barquita, a lo que es hacer windsurf o vela o lo que sea. Lógicamente, si no tienes agua accesible, de fácil accesibilidad, más que accesible, de fácil accesibilidad para que el turista pueda disfrutar de ella, simplemente para bañarte o simplemente para eso, pues, lógicamente el recurso ya no lo tienes. Si no tienes ese recurso no puedes ligar una industria en ese sentido a algo que ya no existe. ¿Se puede recuperar? Si al final se logra un acuerdo con respecto al trasvase, en el que se mantenga una lámina de agua estable, en el que las industrias o los empresarios que puedan invertir ahí tengan una cierta garantía a largo plazo de que eso se puede sostener, pues ¿por qué no? Quiero decir, igual que ha estado en su momento, que ha habido un boom turístico importante ligado a eso, ¿por qué no puede estar a futuro? Pero evidentemente ese futuro tiene que pasar por una seguridad. Si no tienes esa seguridad, lógicamente yo creo que nadie va a ir a invertir a una cosa que no sabe si va a ser real o no. Vamos a tocar madera para que siga lloviendo, no durante las procesiones, pero sí, efectivamente. que siga lloviendo. Circunstancias excepcionales, como es, por ejemplo, Guadalajara, capital europea del deporte, que va a traer un montón de actividades deportivas y un montón de personas, ¿esto contribuye a potenciar el turismo? Indudablemente. El flujo de gente que viene ligada a ese tipo de eventos deportivos, evidentemente no todos, porque hay mucha gente que viene a hacer el deporte o a ver el deporte o a disfrutar el deporte de su familiar, de su amigo, de quien sea, y se marcha y prácticamente no hace otro gasto ni otro uso, pero hay muchísima gente que sí, lógicamente, que vienes, ya conoce la ciudad, ya come, ya duerme, ya coge un taxi, ya da un paseo por la calle Mayor, en fin, ya te hace un uso primario de esos servicios hosteleros o turísticos que tiene la ciudad. Pero también lo más importante es que se lleva esa experiencia a su lugar de origen, lógicamente, de un sitio que a lo mejor no entraba en sus planes conocer, con lo cual evidentemente todo el número de gente, todo el flujo de gente que viene atraído por los eventos deportivos, evidentemente potencialmente son clientes y potencialmente son prescriptores de este destino. Una curiosidad, si no hay pernoctación, ¿no se considera turista o el que pasa solo el día también? Por supuesto que también, lógicamente. Lo que pasa es que la diferencia está en que el que tiene pernoctación es fácilmente contable y el que no hace pernoctación es más difícilmente contable. Esa es la única diferencia, pero evidentemente cuando viene gente a pasar el día, come, ve los monumentos, hace la ruta guiada, coge un taxi, compra una botella de agua o compra un bolso en una tienda para llevárselo de recuerdo, quiero decir, lógicamente es un cliente es un turista tan turista como el que duerme. O sea, de hecho hay mucha gente que duerme y no es turista, viene a dormir por motivos de trabajo, se le considera turista, por ejemplo. O sea, entonces el turista no es el que duerme o deja de dormir o come o el que deja de comer, porque igual comer comemos todos los días, hay mucha gente que come todos los días en el restaurante, pero no come como turista, sino para alimentarse, que es diferente. De verdad, señor Pajares, pues hemos tenido que llegar al final, estaba siendo una conversación de lo más interesante y estaba personalmente aprendiendo bastantes cosas. Bueno. Y además le veo optimista, lo cual me transmite cierta alegría. Por lo menos hay un sector económico que ve el futuro con optimismo, ¿no? Bueno, el optimismo a veces está reñido con la realidad. Entonces, una cosa es que lo veas optimista y otra cosa es que luego ese optimismo se traduzca en una realidad y que casi siempre
es menos interesante de lo que deseas. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición del Enfoque de WADA-TV. Gracias. Pues nada, a vosotros. Y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos el martes que viene aquí en WADA-TV. Muchas gracias.